El viernes 21 de junio, el presidente de la República, mediante el oficio correspondiente al director del registro oficial, envió debidamente sancionado el proyecto de ley de comunicación aprobado por la Asamblea Nacional para su respectiva publicación. Al día siguiente, Wikileaks anunció que el ex espía de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, salió de Hong Kong para viajar al Ecuador a fin de obtener asilo político, mientras el canciller Patiño señaló desde Vietnam lo siguiente. Recordemos. En este caso, los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos serán puestos por el gobierno del Ecuador por encima de cualquier otro interés que se quiera plantear. El artículo 19 que dice, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. César Monge, director nacional de Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y un saludo al Ecuador. Empecemos con el caso de Snowden. En el gobierno hay varias cosas, desde que se ofreció estudiar la petición de asilo hasta la renuncia a las preferencias arancelarias antidrogas y luego el reconocimiento de que no se puede hacer nada porque Snowden nunca ha estado en territorio ecuatoriano. ¿Cuál es la posición del movimiento Creo respecto a la política internacional ecuatoriana sobre el caso Snowden? Bueno, lamentablemente aquí lo político y lo económico se entrelazan, ¿no? Y unas acciones tienen consecuencias directas sobre otras, ¿no? A mí me llama la atención desde lo político, ¿no, verdad? Porque aquí hay dos escenarios, cómo nos dicen que realmente nadie conocía de que un cónsul en la embajada en Londres emite un salvoconducto pocos días después de que el señor Patiño estuvo en Inglaterra, y resulta que aquí nadie sabía que este señor iba a hacer esto. El presidente de la República sale públicamente y admite, porque por lo menos esa es mi interpretación, que a los cónsules ecuatorianos, o puntualmente al cónsul ecuatoriano en Londres, resulta que el señor Assange tiene o ingiere determinada presión que lo hace actuar de determinada manera. Yo creo que, como diría el presidente Correa, esa piedra de molino no se la traga nadie. El 17 de febrero estuvo el señor Patiño en Londres, el 21 se emitió este salvoconducto, que no nos vengan a decir pues que nadie conocía de esto. Eso es muy difícil. Bueno, pero ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a llamar a pedir explicaciones al canciller de la República, a la Asamblea? O sea, ¿qué acción se va a tomar? La acción más importante que yo creo que una organización política debe hacer es hacer opinión pública. Decirle al Ecuador que lo que está pasando, este espectáculo, que es la palabra que utiliza Natalie Selly según los correos, asumiendo que son correctos, que el Wall Street Journal los publicó, que dice, hey, tenemos que tener más cuidado porque parecería que el señor Assange es el que maneja este espectáculo. Me parece que la palabra espectáculo es lo que define con mayor certeza lo que está sucediendo. Lamentablemente, este espectáculo internacional, donde se utiliza la palabra soberanía para decir, no, es que lo que estamos defendiendo es soberanía, hay que hacerle entender al pueblo ecuatoriano que es todo lo contrario. Aquí lo que se está generando con esta acción es que se le está restando soberanía a los productores ecuatorianos, a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que un productor, un emprendedor, un exportador, ya no depende pues de su propio esfuerzo para poder competir en los mercados internacionales con la competencia que tenemos de otros países, sino que ahora depende de la dádiva o del subsidio o de la ayuda que le va a dar un gobierno, no sabemos cuánto tiempo, para que, en vista de que ya no vamos a tener las preferencias ATP-DA y que ojalá, Dios quiera que no, se pudieran complicar también el sistema SGP, resulta que ahora el que pierde la soberanía de poder avanzar en el desarrollo del país es el empresario, que es el gran sacrificado de este espectáculo. Claro, pero ahí también detrás de este espectáculo hay la vinculación evidente entre el caso Snowden y la ley de comunicación, porque se le quiere dar asilo a Snowden, ex espía de la CIA, porque esa la ley de Estados Unidos
la ley patriota y a través del espionaje se estaría violando un derecho humano que es la libertad de expresión, pero aquí se dicta una ley de comunicación del Ecuador que también comete la misma violación. El mismo artículo que leyó el canciller Patiño dice el relator de las Naciones Unidas que ha sido violado. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta vinculación? ¿Desacreditar a los organismos internacionales de derechos humanos o distraer a la opinión pública? Primero que nada, vale la pena mencionar algo, ¿no? Ecuador ha hecho un escándalo, ha reclamado fuertemente, si se quiere, no sé si esa es la descripción más clara de lo que han hecho, en el sentido de decir, no es posible que Estados Unidos tenga estos sistemas de escuchas que violan determinados derechos humanos. Y entonces luego, a través de los medios de comunicación del Internet, sale a la luz pública que resulta que Ecuador también tiene equipos, inclusive, si es que esto es correcto, comprados en los Estados Unidos para también realizar gestiones de espionaje. ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno dice, pero nosotros no utilizamos esto para fines políticos, lo utilizamos es para salvaguardar la seguridad y bueno, pero lo mismo dice Estados Unidos, pero también es con autorización de juez, con autorización de fiscal, en todas partes es igual. Estados Unidos, Alfredo, y Ecuador usa el mismo argumento y dice exactamente lo mismo. Entonces, salvo que el presidente Correa o el gobierno tenga pruebas de que el gobierno de Estados Unidos espía a la oposición política, en Estados Unidos pueden decir de Ecuador lo que Ecuador dice de Estados Unidos, y al final del día estamos en la misma cancha jugando el mismo partido. Claro, pero ahí el asunto es la ley de comunicación. El asambleísta de Creo y PSC, Luis Fernando Torres, ha demandado la inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, ha pedido además medidas cautelares que según la ley orgánica de control constitucional se deben tomar para impedir que se entre en vigencia la ley mientras se estudia la demanda. Esta demanda coincide con lo que dice el relator de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, la relatora de la OEA sobre libertad de expresión. Entonces, al respecto, concretamente, Creo va a tomar alguna acción, se va a unir a la demanda de Luis Fernando Torres. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, nosotros apoyamos, por supuesto, la acción de un asambleísta que es parte del grupo de colaboradores que estamos llevando adelante, digo como Creo, como organización. En el caso de Luis Fernando, pues tenemos una alianza entre el movimiento de él y Creo, y por supuesto que apoyamos una acción que debe estar enmarcada dentro de una de las acciones que debe realizar una organización política cuando no está de acuerdo con algo como lo que vemos. Luis Fernando Torres, que es asambleísta, hace la acción que está haciendo, y nosotros en nuestra trinchera tenemos que decirle al Ecuador lo que yo le decía al Chato Castillo cuando salía de la entrevista. Yo le decía que lo más grave es que esta ley no controla a quien tiene el mayor poder el día de hoy en el país con relación a medios de comunicación. Es decir, aquí hay un Estado que utiliza medios de comunicación, que los incautó en su momento como herramienta política. Y vea, aquí no hablamos de memoria. Yo estuve en espacios, en medios de comunicación, que primero pertenecían a canales privados y luego pasaron a canales incautados. Yo no hablo de memoria, a mí no es que me han contado cómo se manejaba la línea editorial de esos canales que los utilizan como herramienta política. Yo recibía pues llamadas de adentro, y lo he dicho públicamente, a decirme no invites a tal, no invites a cual. Yo, gracias a Dios, no dependía de esos espacios, y llegó un momento en que públicamente dije, me voy de estos medios de comunicación por esta razón. Lo que está pasando en el Ecuador en los últimos 6 años, Alfredo, es lo que mucha gente teme pase de ahora en adelante con la ley, pero ya pasó. Los espacios en los medios que no tienen dependencia del gobierno cada vez se reducen, ya sea por una presión pero del eso ya lo hablamos la vez anterior. En todo caso, vamos a ver qué es lo que ocurre respecto a la demanda de inconstitucionalidad y la acción que puede tomar Creo al respecto en apoyo de Fernando Torres. Tanto se reducen que el día de hoy y todos los días aquí en este espacio cada vez tenemos menos tiempo de hablar porque nos clavan una cadena. Eso es lo que está sucediendo. Al braveo, lo que se pretende es monopolizar o seguir monopolizando la comunicación. Y esto hay que decirlo claro y sin temor, porque si no vamos a terminar con un país con una situación más grave con la que vivimos el día de hoy. César Monge, gracias por su participación en Contacto Directo. Regresamos.